Empezamos el vídeo con un 2 en 1. SummerSlam del año 2013 es un tremendo evento, considerado por muchos el mejor evento del verano de la década pasada. Contando con una cartelera increíble, el main event no podía fallar y Daniel Bryan junto a John Cena nos ofrecieron un espectáculo de ida y vuelta. Considerado por muchos un pase de antorcha, la inesperada victoria de Bryan. Además desató la algarabía en un público que se venía sintiendo agobiado de ver a Cena y Orton en los eventos principales. Sin embargo, cuando todo parecía felicidad y de hecho ya la gente se preparaba para irse a casa, aparece la víbora. Coludido con Triple H, se coronó campeón una vez más, y nuevamente la vieja escuela parecía seguir reinando. Y refuerzo lo último que digo con lo que pasó en 2015. Luego de que Reigns derrotara a Ambrose y se corone con el vacante campeonato mundial de WWE, atacaría a Triple H. Esto sería aprovechado por Sheamus, quien después de 2 Bro Kicks, se coronaría por cuarta vez como campeón mundial de WWE. Después de haber derrotado a leyendas como Triple H, Shawn Michaels, Ric Flair, Batista y tantos otros, y sabiendo que Taker se encontraba en los últimos años de su carrera, uno pensaba que ya la racha terminaría invicta. Sin embargo, aún había un nombre con credibilidad. Un hombre que consiguió todo en tiempo récord, no desperdiciando su tiempo en la media cartelera. Ese joven luchador que ya había obtenido 2 increíbles victorias en los eventos No Mercy 2002 y 2003, no tuvo piedad y destronó la racha en 2014. Ver en el marcador 21-1 era inverosímil, pero en 2017 ocurriría una tragedia. Roman Reigns derrotaría al Undertaker en una espantosa lucha, colocando un doloroso 2 en la parte derecha del marcador. Si se dan cuenta, Cena tiene un rostro acongojado después de su victoria en Unforgiven 2006. Se ha comentado mucho acerca de ello, desde la disconformidad de Cena consigo mismo por el mal combate que hizo, por tener que derrotar a Edge, quien era el principal villano de la empresa, y uno de los rumores más fuertes, el cual decía que el rapero iba para SmackDown para hacer su cambio a rudo. Luego de derrotar a Randy Orton, Bobby Lashley decidiría seguir gastando energías, esta vez atacando a Matt Riddle. Esto le costaría caro, ya que Big E aparecería con el maletín del dinero en el banco, dispuesto a ganar su primer campeonato mundial de WWE. Lo que nunca pensábamos ver ocurrió, una superestrella que siempre estuvo en la división Tag Team y en la media cartelera nos sorprendió, convirtiéndose en el campeón máximo. La trilogía más épica de NXT fue la de Gargano y Ciampa. Contando con 3 encuentros llenos de pasión, talento y sobre todo, wrestling en todo su esplendor. Es cierto que la segunda lucha decidió priorizar un poco más la intensidad, pero con mucha razón. En la primera edición del NXT TakeOver Chicago, después de perder contra los autores del dolor, Tommaso traicionaría a su compañero con el que empezó su camino en la gran W. Después de una imponente victoria de Gargano en el TakeOver New Orleans, parecía que la historia se repetía y nuevamente Johnny Wrestling se llevaría la victoria, ya que literalmente tenía la lucha totalmente controlada. Ciampa incluso parecía iba a ser retirado en camilla, era imposible que existiera alguna manera que Gargano pierda. Sin embargo, cuando por fin después de tanto castigo el ex campeón norteamericano parecía finalmente acabar con la lucha, Ciampa lo sorprende con un tremendo DDT, para llevarse la victoria. Increíblemente, la lucha que puso fin a la trilogía también la ganaría Ciampa de una manera totalmente inesperada. Esta vez en un combate de último hombre en pie, Gargano decidiría finiquitar innecesariamente a su rival con un tremendo rodillazo. El golpe fue tan potente que Johnny quedó en el piso hasta la cuenta de 10, y el atacado, insólitamente se puso de pie en el último segundo. A pesar de lo flojito que fue WrestleMania 32, nos ofrecería una tremenda lucha de escaleras por el campeonato intercontinental. Con los recientemente ascendidos después de un gran paso en NXT, Kevin Owens y Sami Zayn, estos se perfilaban como grandes candidatos a ganar la pelea. Por otro lado estaba la experiencia del Miz, quien una vez más podía hacerse del título. Sin Cara y el actual campeón de WWE tenían menos posibilidades, es cierto, pero alguien a quien nadie tenía como ganador era Zack Ryder, quien tuvo un mini push allá por el 2011, pero que después no tendría mucho protagonismo. Para sorpresa de muchos, el hombre de Long Island ganaría, en una victoria además de inesperada, muy emotiva. Luego de haber traicionado al equipo de la Federación, Austin le dio más peso al equipo de la Alianza al sumarse a sus filas.
Booker T, que aún ostentaba el preciado título mundial pesado que originalmente perteneció a WCW, lo perdería increíblemente ante Kurt Angle, en una muy emotiva victoria. En el año 2014, con tan solo 21 años, Paige se convertiría en la campeona más joven de la WWE. Después de las burlas de Lee, esta retaría a la británica a una lucha por el campeonato esa misma noche. Cuando parecía que no había una rivalidad seria para la antidiva, aparecería Paige para armar una más que interesante rivalidad. En lo que fue el mejor debut de un luchador de NXT al roster principal, Kevin Owens tendría la difícil tarea de enfrentar a John Cena. En lo que fue un combate lleno de muy buenas e innovadoras llaves, Kevin Owens se llevaría la victoria. Aún con todo el excelente registro de victorias de Brock Lesnar en WrestleMania, este no pudo hacerle frente a un Roman Reigns que venía ascendiendo como la espuma. Esta victoria no significó más que ratificar el buen momento que vivía el jefe tribal. Durante 2007, 2008 y gran parte del 2009, la principal rivalidad de la empresa se centró en lo que fue la ya clásica rivalidad de Cena y Orton. En un Battle Royale celebrado en Raw para definir al contendiente número 1 por el campeonato, Orton quedó eliminado y un poco conocido irlandés que hace poco había debutado, se ganó esta tremenda oportunidad. La estipulación fue mesas, donde increíblemente el campeón perdería. Una victoria tan inesperada que incluso durante años se pensó que fue un error. Solo una persona puede clamar que venció a los dos emblemas de la era Attitude en una noche, ese es Chris Jericho. Vengeance 2001 fue el escenario, y después de dos sorpresivas cuentas de 3, el virus del nuevo milenio se convertía en el primer campeón indiscutible. Y hablando de campeonatos mundiales, ¿recuerdan cuando Sheamus ganó uno en 18 segundos? Hubo una época en que el Ankle Lock era realmente devastador. Tanto así, que incluso hizo rendir a la superestrella del momento. No solo la victoria fue inesperada, sino también la manera en cómo lo hizo. Bret Hart y el British Bulldog nos ofrecieron una de las mejores luchas ocurridas en un SummerSlam. Un verdadero clásico que pudo haber resultado fatal. El cuñado de Greg no estaba en sus 5 sentidos y Bret fue quien guió gran porcentaje de la lucha. Esto sumado a un Wembley entusiasta que vivía el combate al rojo vivo, hizo que el combate saliera a la perfección. Se dice que cuando terminó la lucha, Vince felicitó al Hitman por haber dado, según McMahon, el mejor combate de la historia. El 17 de abril del 2000 en Raw, Jericho gozaría sus primeros minutos de gloria. Con complicidad del árbitro Earl Hebner, conseguiría el campeonato de la federación. Lamentablemente poco después el título le sería devuelto al Rey de Reyes. Después de muchos meses con el maletín, Dolph Ziggler no lo canjearía en un pay-per-view, sino que lo haría sorpresivamente en un Raw. De esa manera, haría en mi opinión, el mejor canjeo de la historia. Nakamura ganando la batalla real eliminando a Roman Reigns y a John Cena fue simplemente increíble. A pesar de que hoy Austin Theory es tratado como un payaso, hace tan solo 2 años este retenía su campeonato de los Estados Unidos en una excelente cámara de la eliminación. Todo el emotivo camino y la decorosa coronación en WrestleMania quedó en ridículo después que Brock Lesnar liquidara a Kofi Kingston en segundos. Imposible olvidar cómo Jinder Mahal pasó de ser un irrelevante yoguer a campeón de WWE, venciendo a nadie más ni nadie menos que Randy Orton. Y hablando de Mahal, este retendría el título de una manera increíble, después de un fallido canjeo por parte de Baron Corbin. Me parece que es a partir de aquí que sería una costumbre ver fracasar a los luchadores al intento de canjear el maletín. Recordemos que esto no era así, al menos en gran parte de la década 2010 hubieron exitosos canjeos. En una lucha 5 estrellas, en una de las mejores rivalidades de la era PG y con uno de los públicos más localistas de la historia, CM Punk conseguía su victoria más grande, derrotando a John Cena y marchándose de la empresa tras este gesto.
El apodo de Superman suizo no era en vano, y Cesaro lo demostró ganando la batalla real en homenaje a André el Gigante. Tal vez no todos lo recuerdan, pero Shawn Michaels y John Cena fueron campeones en pareja. Así es, de hecho estos llegaron como campeones en pareja a WrestleMania 23, en el evento principal por el campeonato de WWE. La imagen de Bret Hart escupiendo a su jefe solo fue el resultado de la tan inesperada y sucia victoria de Shawn Michaels ante Bret Hart, quien perdió a pesar de nunca haber tapeado o haber sido cubierto hasta la cuenta de 3.